Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va el verano o el invierno, según el lado del mundo del que nos escuches? Por aquí muy bien. Yo con muchas ganas de compartir un nuevo espacio de La Palabra Locura, que en este caso está dedicado a las entrevistas. Este espacio se llama Mercado de Pulgas y he pensado que tenía sentido que estuviera en este podcast un lugar dedicado a la gente que me inspira. Normalmente en los episodios tradicionales a los que quienes venís escuchando estáis acostumbrados siempre hablo de una inspiración, una narración y una locura que cura, ¿no? Pero en este caso quiero dedicar un tiempo a algunas personas que me voy cruzando en mi camino y que me parece que sus decisiones, que sus vocaciones, que sus pasiones pues son fuente de inspiración. De esta curiosidad sana nació hace mucho tiempo Mercado de Pulgas, que era una sección de otro podcast, y ahora como un especial de La Palabra Locura. ¿Y por qué se llama Mercado de Pulgas? Pues mira, así se llaman los rastros o rastrillos en algunos países de América Latina. Esos donde algún vendedor junta todo tipo de cachivaches. Recuerdo haber visto en Buenos Aires botellas de sifón, objetos de barro, postales, fotos antiguas, un barco de vela de juguete, unos tirantes de rayas, una jaula de pájaro con plantas dentro, un conjunto de objetos que lo que tienen en común entre sí es el propio vendedor. Así ocurre con las personas que invito a Mercado de Pulgas, diversas, originales y con algo en común que tiene que ver con la persona que las ha traído hasta estas ondas. He charlado con profes de clown, poetas, psicoterapeutas, actrices, narradoras, narradores, niños, escritores de cómics, pintoras, escritores y pitonisas. Me interesan las vocaciones originales y creativas. Hoy, mi invitado es Hugo García, o Montaña Andante. Hugo tiene verdadero amor por la montaña. Yo le conocí en una excursión por la Fuenfría y ese día llovía a cántaros. Cuando empezamos el recorrido estábamos en el aparcamiento y él nos preguntó al grupo que si conocíamos cómo era la forma de la Sierra de Madrid. Como le contestamos que no exactamente, pues él se fue a buscar unos palos y unas piedras para, después de ponernos bajo el resguardo de un tejadillo, montarnos en el suelo una sierra así en pequeñito en 3D para que pudiéramos entender cómo era el territorio que íbamos a recorrer. Así es él. Hugo transmite calma y paz en su manera de hablar, nos traslada el ritmo lento con el que se camina hacia un pico, transmite pasión, sintonía. Yo creo que nada más que decir, os dejo con él. Bienvenido Hugo y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por este espacio que llevábamos ya un tiempo hablando y tenía muchas ganas. Pues yo lo primero que te quería preguntar es cómo llegas tú a ser guía de montaña, a tomar la decisión de hacerte guía. La montaña, para mí, desde muy pequeño ha sido algo importante, un poco el nexo con mi madre. Mi madre es una persona que es invidente y que desde siempre ha estado muy ligada al mundo de la montaña, ha ido a un montón de expediciones, hay todo un mundo dentro de la montaña que es el montañismo adaptado, sí, que consiste en cómo hacer accesible la montaña a alguien que no ve, a alguien que no escucha, a alguien que no tiene movilidad en las piernas, a cualquier persona, pues sí, hay un camino para hacer la montaña accesible a esta persona. Entonces yo desde muy pequeño pues iba ahí a guiar y pasó el tiempo, yo dejé un poco de ir a la montaña hasta que después de cuarentena empecé a escalar a tope con mis amigos y ahí fue un poco como un volver a enamorarme de estar fuera, de pasar mucho tiempo alejado de la ciudad y coincidió con que estaba estudiando ingeniería y no estaba nada contento con cómo era mi vida en ese momento, ¿no? Y el tiempo en la universidad se me hacía hostil y me sentía fuera de lugar y terminé dejando la carrera en segundo para poderme a trabajar y ver un poco qué era de mi vida. Sí. Y me empezó a sonar un run run de, oye, ¿y si me hago guía de montaña? Y nada, pues empecé a investigar qué había que hacer para ser guía de montaña y hay que estudiar 2 años. Sí. Y bueno, pues
fui a por ello y aquí estoy. Y aquí estás. Pero no solo te has hecho guía de montaña, sino que has iniciado como tu propio proyecto, ¿no? De montaña andante, o sea, te has hecho autónomo también. Sí, al final creo que guiar en montaña y guiar bien en montaña es un trabajo muy personal y que te implica mucho. Sobre todo cuando viajas fuera, estás semanas fuera de casa con gente que al principio era desconocida, que va a estar expuesta a situaciones de tensión, que va a estar expuesta a un montón de emociones a las que no está acostumbrada. Sí. Ahí se crea algo muy fuerte y se crea algo que necesita que el guía lo dé todo y no se implique solo a un nivel de seguridad o de orientación o de cosas más objetivas y más pragmáticas, sino que se implique a un nivel emocional y a un nivel personal muy profundo. Entonces, hacer esto para otra persona es muy complicado y a mí me genera como una disonancia como muy profunda, ¿no? Porque al final me estoy entregando yo, pero me estoy entregando yo en nombre de otro. Y es algo que, bueno, pues al principio es necesario, pero a mí me gusta entregarme a mí en mi nombre y hacer las cosas a mi manera y poder explicar por qué hago las cosas así. Entonces, por eso mismo, pues surge un poco mi proyecto, que es Montaña Andante, que busca eso, tener un enfoque un poco especial de la montaña y también estar muy abierto a que todo el mundo pueda venir y adaptar todo para que, bueno, pues esté abierto a cualquier persona. Porque eso es importante para ti, ¿no? Que no es tanto el que... Es que yo creo que vivimos ahora en una sociedad en la que mucha gente, o yo lo que observo es que va a correr a la montaña o que se hace de hacer un ejercicio como reto, ¿no? De estar súper en forma, que está muy bien, o sea, que está muy bien. Lo que pasa es que de alguna manera el poder hacer accesible la montaña a cualquier persona sin importar su condición física o incluso que pueda haber un camino para mejorar esa condición para que pueda llegar a algún lado, es algo que tú contemplas, ¿no? Sí, y soy muy consciente de esos dos caminos y creo que los dos son válidos. No demonizo tampoco como la búsqueda del rendimiento o como la superación de los retos. Yo corro por montaña, claro. Me encanta escalar en montaña y al final la lógica de la escalada es una lógica, sobre todo de la escalada deportiva, es una lógica de constante superación, de la búsqueda de la dificultad, del estar haciendo un mismo itinerario días y días y cayéndote y volver para superarte y conseguir tachar esa vía sin caerte, porque claro, si tú te caes o te sujetas un segundo de la cuerda, y eso no es válido, porque alguien dice que no es válido, entonces tú vas a tener que seguir poniendo muchísimo esfuerzo en conseguirlo. Y veo bondades en eso y veo que es un camino, pero claro, es un camino que yo creo que la gente puede hacer sola, ¿no? En muchos casos, si tú eres capaz de hacer eso, pues a lo mejor no me necesitas a mí como guía y puedes ir a correr a la montaña. Entonces, luego miras atrás y ves mucha gente que no puede hacer eso y que ni siquiera puede ir a la montaña a caminar o no puede ir a la montaña a hacer cosas sencillas y a acercarse a la montaña más desde la experiencia y más desde el qué nos puede ofrecer la montaña si nos acercamos a ella con un enfoque curioso, con un enfoque tranquilo, con un enfoque abierto a que nos conmueva. Porque al final siento que en la ciudad hay muchos atajos y es muy fácil saltar de una cosa a otra no parando en lo que sentimos, no parando en los miedos, no parando en las incomodidades, no parando en emociones que no queremos desarrollar. Y creo que la montaña es muy poderosa porque nos invita a, si vamos despacio, tener que desarrollar pues todas estas emociones. Así que, si no quería demonizar el ejercicio. Es más porque yo me veo en el otro lado ahora mismo.
Esto de ir a la montaña como un lugar como un proceso de consciencia, ¿no? Y muy profundo, emocional, de encuentro, de silencio, y yo creo que también de lentitud, ¿no? Porque el caminar, el aproximarte a un lugar e incluso el ver la meta, ¿no? Cuando vas a subir a un pico cuando lo Eso es. empiezas a ver y lo vas viendo, pero lo vas viendo despacio. O sea, es despacio. Sí, también ser un poco capaces que es difícil, ¿eh? Yo creo que es muy difícil y a mí me pasa como guía y me pasa cuando voy a la montaña con mis amigos estoy en la montaña, no quiero pensar en el pico y cuando estoy en el pico no quiero pensar en el bocadillo. Cuando estoy en el bocadillo no quiero pensar en el coche porque es que entonces estoy saliendo del coche y estoy pensando en la vuelta. Claro. Yo no sé, cada vez me gustan más las rutas en las que no hay pico y en las que no hay una referencia que sea como tenemos que conseguir esto. No, vamos a estar aquí y va a ser largo y van a pasar cosas mientras estamos aquí y me intentaré encargar de que sea lo más entretenido y lo más agradable para todo el mundo, pero a veces sí que rechazo un poco, ¿no? Como la hoja de ruta o como la lista de tareas o como los checkpoints que hay que hacer entre que llegamos de un sitio a otro. Sí, lo entiendo, porque a veces parece que o sea, es como en vez de disfrutar del camino del viaje, que al final un viaje, un recorrido, una ruta se parece mucho a la vida, es como que tenemos que ir tachando partes de una lista para que parezca que estamos haciendo eso y entonces nos metemos en el procedimiento y perdemos lo importante, ¿no? Que es la vida, o sea, es como lo que está pasando, cómo huele, cómo suena, yo qué sé, el cansancio, cómo sabe el bocadillo. Sí, yo me acuerdo, no sé si alguien nos escuche la habrá hecho, pero hay en el Pirineo Aragonés una ruta muy famosa que se llama el Cañón de Añisclo, que sube al collado de Añisclo. Es una ruta maravillosa que tiene lo más duro después de una cascada que se llama la Fuenblanca. Me acuerdo que esto hace un montón de años, hará 5 o 6 años, y yo fui con un amigo a subir a Añisclo y nos quedamos en la Fuenblanca y nos quedamos dormidos. Nos quedamos ahí sopa los dos, nos comimos el bocadillo. Teníamos claro que íbamos bien de tiempo, que íbamos a llegar a Añisclo, íbamos a bajar luego. Pues pudimos estar 2 horas durmiendo la siesta. Nos despertamos, no dio tiempo a subir al cañón de Añisclo y nos volvimos a casa. Lo recuerdo como uno de los mejores días de montaña, pues bueno. Como también una sinergia, ¿no? Con la persona con la que estás y una sinergia con la montaña que pues, nos fuimos como sin lo que a priori era el objetivo, pero probablemente mucho más llenos y mucho más tranquilos. Qué guay. Yo recuerdo haber ido al Cañón de Añisclo, creo todavía no lo he subido entero, a ver si vamos. Pero recuerdo que estuve el día de mi cumpleaños. Iba con un grupo, bueno, gente que en este caso tampoco conocía, y yo tenía mucha necesidad de quedarme atrás y quedarme en silencio, ¿no? Fue justo el verano de pospandemia también. Y entonces me iba como quedando atrás porque a veces en el estar en la montaña yo agradezco el poder caminar en silencio, que muchas veces también me gusta socializar, que vas andando y vas hablando, pero el poder estar de verdad para mí implicaba estar en silencio. Y recuerdo que alguien me dijo esto de pedirle permiso al bosque, ¿no? Cuando vas a caminar, el pedir permiso al lugar en el que entras. Y me parece bonito, así como profundo o trascendente el decir, bueno, estoy entrando en un sistema y entonces me fui alejando y pedí permiso al bosque y por ahí por el cañón va cambiando mucho, de repente hay hayas, de repente hay boj. Sí. Y en el momento en el que yo pedí permiso siempre pasan cosas. Cuando de repente me doy cuenta y digo, ay, no, como no pedí permiso, noté como que el bosque se convertía en una especie de túnel, ¿no? Que había como una especie de puerta y nada más atravesar esa puerta que hacían como 2 árboles. Sí. En el suelo me encontré con un trozo de madera que todavía lo guardo, lo tenemos en casa en el baño, así en un sitio donde se ve mucho. Y es como un nudo de un árbol que hace un cuenco. Sí. O sea, se ha quedado como un cuenco, es precioso. Y yo dije, este es mi regalo de cumpleaños. Qué bueno. Sí. Y
Oye, Hugo, de los viajes que has organizado en tu proyecto Montaña Andante, ¿cuál recuerdas así de manera especial que, este viaje fue importante, como el que te venga así se me quedó así marcado? Transpirenaica. La Transpirenaica. Sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues la Transpirenaica sigue un sendero de gran recorrido que va desde Cabo Higuer, sí, en el Cantábrico, hasta el Cabo de Creus, en el Mediterráneo, cruzando todos los Pirineos, de oeste a este. Y a mí, si hay algo que me gusta en la montaña, son las travesías. Sí. El saber que el paisaje que vas dejando atrás no lo vas a volver a pisar, y el ir pasando collados y que cada collado sea una ventana que se abra un paisaje completamente distinto. Ver en el horizonte picos, valles que te vas a encontrar 2 días después, y el entrar en sintonía, entrar en ritmo con la montaña, ir cambiando el horario, ir levantándote con el sol y acostándote un poquito antes, a mí me gusta muchísimo. Además, a nivel personal, una de las primeras grandes rutas que hice con mis amigos, que vamos fatal preparados. Nos vio una señora súper mayor en el tren yendo hacia Pamplona y nos dijo, ¿qué vais a hacer? Y dijimos, pues la Transpirenaica, vamos hasta Panticosa. Y nos dijo, vais fatal. Nos dijo la señora mayor porque íbamos con unas mochilas enormes, con la tienda de campaña colgando de la mochila, una tienda de campaña de 2 kilos y pico. Sí. Yo llevaba unos vaqueros y una camisa, no entiendo, pues, para la vuelta en tren, o sea... Para ir guapo. Para ir guapo en el tren de vuelta, eso es. Y fue una improvisación total. No teníamos mapas, teníamos un GPS. Madre mía. En el que estaba la ruta metida. Entonces, bueno, pues, así habíamos, o sea, por Madrid habíamos estado mucho en la montaña y los Pirineos los conocíamos más o menos, pero éramos 4 amigos y fue una experiencia bestial. O sea, yo la recuerdo con muchísimo cariño. Entonces, el poder trabajar allí con un grupo que sacara yo, casi todo como de gente que medio conocía ya de alguna otra actividad, me resultó muy emocionante y la verdad es que es el viaje que con más gusto recuerdo y es el proyecto, uno de los proyectos que más ilusión me hace, porque también esto es muy bonito, ¿no? Que son 40 días. Sí. Entonces, claro, pues nadie tiene 40 días y a mí nadie me puede aguantar 40 días. Entonces lo hemos partido en 4. Sí. Y no sé, como que me llena mucho el saber que este junio pues vuelvo y donde dejamos la Transpirenaica, el mismo grupo vuelve porque la gente está contenta y queremos volver a encontrarnos y a compartir la siguiente etapa juntos. Entonces, como, no sé, como todas estas cosas que van dando como continuidad, me gustan mucho. Qué bonito. ¿Cuánto hace que estás caminando en la Transpirenaica con el mismo grupo? Hemos hecho una edición. Hemos hecho la primera, sí. Desde Isaba hasta Baños de Panticosa. O sea, como mitad del Pirineo navarro y gran parte del Aragonés. O sea que, bueno... O sea que todavía la gente está a tiempo de apuntarse para hacer prácticamente... Bueno, como esto se repite, ¿no? Puedes empezar en cualquier punto y luego cerrar. Claro, eso es. Qué bien. Podemos estar rebotando por los Pirineos eternamente, que siempre quedará por ahí algo por hacer. Qué guay. Y también comentabas, esto de la necesidad de generar tu propio proyecto, porque realmente es un proyecto con alma en el que tú te entregas y entregas como tu manera de entender y de viajar y de hacer la montaña. Y esto tan especial que es hacer un viaje en grupo en un sitio retador, porque no es cualquier lugar en el que convives con mucha gente, y yo supongo que se habrán dado situaciones complejas y probablemente, yo qué sé, no sé si incluso alguna situación un poco extrema, que a lo mejor te ha tocado ahí, resolver para tu grupo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tienes alguna primicia? Para que la gente sepa que van seguros contigo. Las peores situaciones se han dado siempre fuera de la montaña. Qué bueno. Y han tenido mucho más que ver con la gente que venía que con la montaña en sí. Al final tenemos gran suerte de tener los servicios que tenemos de rescate en montaña, servicios públicos, una calidad apabullante. O sea, España es
es puntera en lo seguro que es estar en la montaña. Yo también, bueno, pues hago mucho seguimiento de la gente que va a venir. Intento antes de ir a un viaje, pues organizar alguna ruta por Madrid o algo más fácil en Pirineos, que el grupo se conozca, ver cómo va todo el mundo. Si alguien necesita entrenar un poco porque considero que no está, pues buscarle ahí algún plan de entrenamiento para que no sufra en el viaje, claro, que sea solo disfrute. Y luego también que nos conozcamos entre nosotros, porque los problemas que he tenido han sido eso, pues han sido de gente que se lleva mal o se lleva muy mal o tiene problemas con sustancias, o sea, cosas que no querrías, ¿no? Como tener en un viaje. Al final, cuando ha habido un problema en la montaña, pues los guías estamos preparados como para solucionar todo este tipo de cosas. Hay helicópteros, hay un poco de todo, que bueno, pues es el momento del susto, pero verdaderamente hacer montaña en España, si sigues unas medidas de seguridad, no tiene más riesgo que, pues yo qué sé, salir a correr por... No sé, a ver, sí tiene más riesgo que salir a correr por el Retiro, no puedo decir que no, pero lo que sí que creo que es muy importante es ensalzar el servicio que hacen los servicios de rescate, porque, pues, no sé, ha nevado en Madrid el fin de pasado, ha habido tropecientas mil personas por ahí por la sierra lesionadas, perdidas, hipotermias, extravíos, tobillos, y tú te metes en el Instagram del GERA, que es el grupo de rescate en alta montaña de la Comunidad de Madrid, te pones tú ahí a comprobar un poco qué es lo que han hecho y ves que es pura eficiencia y pura amabilidad y estamos en muy buenas manos. Qué bien, qué bien. Qué curioso esto, claro, sí, de que muchas veces los problemas tienen más que ver, bueno, con la relación entre las personas o con determinadas personas, y qué importante esto que dices de, bueno, de preparar el viaje, que al final preparar es preparar todo, ¿no? Que el grupo se conozca, el saber que todo el mundo está en disposición de hacer lo que va a hacer, porque también a veces no es fácil, yo creo que a veces nos cuesta saber cuál es nuestro nivel. Y que no pasa nada, quiero decir que uno puede estar en un sitio o en otro y eso no te hace ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, qué interesante. Y Hugo, bueno, si ya lo hemos dicho, pero en redes sociales podéis seguir el Instagram de Hugo, que es Montaña Andante, y ahí podéis ver todas las fotos y vídeos de sus aventuras y todos los lugares que recorre. Y si ya, bueno, él en general es bastante activo, pero en verano él va, viene, porque nos has dicho de la Transpirenaica. Has hablado de Pirineos, pero tú has viajado por muchos lugares del mundo. Has subido y has bajado por muchos sitios, ¿no? Sí, al final es, bueno, hablabas antes de no trabajar para otros, de trabajar para mí. Temporada de verano es como, bueno, ahora es momento hay mucho volumen de trabajo, entonces trabajar para otros. Bueno. Pero siempre tengo como muy claras cuáles son mis reglas, que es, vendría por no estar como muchísimo, a lo sumo, 2 viajes consecutivos en el mismo sitio, volver a Madrid y ya preparar el siguiente viaje e ir a otro sitio. Me gusta muchísimo mi trabajo, disfruto un montón de él, pero sé que 3, 4 viajes, imagínate, 4 vueltas al Mont Blanc, que es un producto bastante común. Hay guías que hacen 17 vueltas al Mont Blanc a lo largo del año, de que empiezan en junio y terminan en octubre. 4 vueltas al Mont Blanc te llevaría un mes. Yo el tercer grupo no lo puedo tratar con la misma ilusión y con las mismas ganas de estar en ese sitio que al primero. Además, he identificado que cuando yo viajo con el grupo, es decir, cuando yo llego a destino un día antes y cuando yo me voy en el mismo día que se van mis clientes, entramos ahí en una sintonía que es muy bonita. Porque claro, ya te quedan 2 días, te vas a ir de ese sitio, vas a volver a Madrid, vas a volver a ver a tu gente, vas a tal, vas a cual. Entonces se desarrollan toda una serie de emociones que compartes con tus clientes. Y tú tienes una ilusión y una emoción y un estado de ánimo en el último día que hace que se cierre el viaje de una forma muy redonda. Yo sí he tenido
otros 2 grupos en Dolomitas antes que tú Sí. y tengo otros 2 después que tú y al día siguiente mi plan es voy al aeropuerto, cojo otro grupo y les doy el briefing, estamos en puntos completamente distintos. Claro. Entonces, para mí está siendo algo súper importante, que al final económicamente es un poco peor porque no puedes coger el mismo volumen de viajes que si estás todo el tiempo en un destino, pero yo he decidido que me vale la pena completamente. También porque al final no repito montañas. Trabajo Claro. en tantos sitios que, pues, yo este año he hecho 2 tours del Mont Blanc y ya estoy cerrando tours del Mont Blanc para el verano de 2026 con una ilusión tremenda, porque he hecho 2 este año. Claro. Dolomitas he estado 2 veces este año, pues lo mismo. Tatras he estado solo 2 veces en mi vida. Estuve hace 2 años la primera vez trabajando, otra vez este año y vamos, o sea, estoy ya diciendo, venga, sacadme los vuelos, ¿cuándo voy? Sé perfectamente que si el año pasado hubiera tenido 4 grupos en Tatras, pues me tomaría el trabajo del año que viene como con un poco más de hastío, ¿no? Como con más pereza. Qué bonito eso, porque qué bonito el saberte organizar del trabajo de una manera que para ti sea ilusionante, ¿no? Porque, claro, y una manera que tú también compartas ese proceso con la gente a la que vas a acompañar. Se nota mucho cuando la persona que te lleva está disfrutando. Es maravilloso, o sea, es claro, porque aunque tú vayas a disfrutar, que a mí me gusta mucho que la persona que me está enseñando algo, que está compartiendo conmigo, se note que como que disfruta de lo que hace, en el fondo, supongo, porque a mí también me gusta disfrutar de lo que hago, pero que se suele notar, entonces qué guay. Total, sí. Y yo recuerdo eso de nuestra primera excursión, que empezamos a hablar de libros y de podcast y de lectura y bueno, y fue muy bonito, tanto que al final nos ha llevado a tirarnos, no sé dónde, a echarnos la manta en la cabeza, liarnos la manta en la cabeza y crear este proyecto que estamos lanzando que se llama Papel de Bosque. Sí. Bueno, como estoy preguntando yo, si me quieres preguntar tú a mí, pero vamos, ¿en qué consiste este proyecto, Hugo? Pues para mí, Papel de Bosque consiste en aprovecharnos de la montaña. Que al final, en la montaña, pues para mí siempre es un lugar en el que pasan cosas. Y es un lugar inspirador. Sí. Y es un lugar que nos lleva o a mí me lleva a un estado de calma. Y bueno, estoy hablando de la montaña y ahora tengo que puntualizar todo esto. En realidad lo tendría que referir al bosque. La montaña, como que el nombre montaña a veces asusta, es una cosa grande. Papel de Bosque, hablábamos la última vez que quedamos para así matizar un poco el proyecto, hablábamos de hacerlo en el bosque. Al final un lugar como mucho más mágico, mucho más vivo, mucho más calmado, y no sé, yo pienso que nos pone a todos un poco en disposición de compartir. Y creo que si hay una actividad en la que se compartan emociones, impresiones y opiniones es en un club de lectura. Sí. Entonces me pareció muy bonito mezclar libros y montaña, pero me pareció todavía más especial el juntar libros, montaña y clientes que se hayan leído el libro del que vamos a hablar. Claro. Porque ya esto, claro, o sea, ya no es yo vengo aquí a hablar de mi libro, es hacer a la gente que viene muy protagonista, muy partícipe y muy central en todo lo que es la actividad, ¿no? O sea yo lo entiendo un poco como nos aprovechamos de la montaña, ahora como que me aprovecho yo de ti, bueno, yo guío la actividad y elijo los caminos por los que andamos, pero la suerte de tener una narradora como tú que va a ser capaz de todo lo que hemos leído durante el mes y medio que hay entre ruta y ruta, como volver a traerlo al presente, volver a traer a cada persona las emociones y las sensaciones que vivió al leerlas, probablemente potenciadas por estar en la montaña, y ya como con todo ese cóctel en el cuerpo,
el organizar un compartir que sea como muy rico, ¿no? Yo me lo imagino como un compartir como muy bonito. Sí, qué bonito. Sí, sí, y además es que creo que hablamos de la naturaleza al final como un escenario que es el nuestro. O sea, hemos ido construyendo una serie de arquitecturas, ¿no? Que nos han rodeado y nos han, a veces por muy bonitos que sean, hay veces que ya no me gusta conocer ciudades tanto como conocer naturaleza, ¿no? Porque cualquier ciudad o cualquier edificio es una alteración de la naturaleza en sí, ¿no? De mirar un edificio frente a mirar un árbol en un parque. Pues a lo mejor ahora me quedo con el árbol, ¿no? Aunque me gustan los edificios, pero me refiero a el que podamos usar, más bien disfrutar de los escenarios naturales para compartir nuestras lecturas, me parece un regalazo. Y luego el poder, o sea, claro, leer en sí es un acto solitario. Y cuando leemos, pues vamos evocando, ¿no?, los lugares que nos propone el autor o la autora y los vamos como pintando en nuestras cabezas según cómo lo describe. Pero a lo mejor el poder encontrar lugares en las rutas que se crucen de alguna manera, que tengan algo que recuerda a alguno de esos paisajes o incluso a alguno de los personajes, y poder juntarnos ahí toda esa gente que hemos tenido la experiencia individual de leer el libro, pero luego vamos a estar juntas y vamos a compartir y vamos a evocar, ¿no? Todo esto que nos propone el lugar. A mí me parece muy, muy chulo, y poder contar a lo mejor alguna parte del libro. Bueno, iremos viendo, ¿no?, según los libros que elijamos, el que surge contar o narrar, y vincularlo con la ruta también me parece muy interesante. Y también proponer conversaciones, ¿no?, sobre lo leído y silencios. Sí, totalmente. A mí también esto es algo que yo nunca había pensado en hacer. Y trabajé para un grupo de chinos en el Tour del Mont Blanc durante este verano y me incidían un montón en el picnic. Sí. ¿Y el picnic? ¿Qué tiene el picnic? Yo tenía que llevar una manta. Sí. Y tenía que encargarme cada día de comprar comida para 15 personas. Entonces, yo luego lo repartía entre todos y a la hora de comer nos extendíamos nuestra manta y en vez de cada uno se sienta y se come su bocadillo, pues está todo para todos y hay como una suerte de compartir ahí que era muy bonito. Entonces me lo quedé, y luego con mis grupos, cuando he ido a Dolomitas o cuando he estado en Tatras, es algo que he propuesto y que la verdad es que hasta ahora siempre me ha funcionado muy bien, ¿no? En vez de cada uno se lleva su cosa, venga, pues tú llevas verduras, tú llevas hummus, tú llevas un poco de queso, tú llevas un poco de pan y tú llevas el postre, genial. Lo ponemos todo junto. Primero, comemos más sano porque yo estoy todo el día en la montaña y si no estoy comiendo pan con pan todo el día. Y después se genera ahí algo especial. Me parece que en papel de bosque, no, yo os adelanto que quiero que sea así. Si ya solo comiendo se generaban como cosas tan especiales y dinámicas tan guays en los viajes que he tenido, no me puedo imaginar haciendo esto, teniendo como toda la lectura previa en común con la gente con la que estamos comiendo y entrando después como en un momento juntas de compartir. O sea, creo que va a ser explosivo, la verdad. Seguro que sí. Cuando estabas diciendo antes, pues estabas diciendo esto fue muy rico, y yo pensaba, le voy a preguntar por esto de los picnics, pero no me ha hecho falta porque ya tú solo te has llevado hasta ahí. Hugo, ¿y cuál es el primer libro por el que vamos a empezar? Chan, chan. Chan, chan. Canto yo y la montaña baila. Sí. No quiero destriparlo. Eso. También es un libro que releeré, por supuesto, antes de nuestra primera ruta. Para mí es un libro que lo mejor que tiene es cómo entiende la montaña como un escenario, como un decorado, como algo constante, no como algo a donde se va, sino como algo que es la montaña, todo es la montaña, ¿no? No hay
no está ambientado en gente que va a la montaña a hacer cosas, sino que el libro es la montaña. Y lo que más me gusta del libro, además de esto, es cómo cambia de narrador a lo largo de cada capítulo y cómo cambiando de narrador consigue estirar los límites de este mundo que es la montaña hasta límites que yo nunca me había imaginado, ¿no? Ajá. Porque te van hablando los distintos narradores humanos, pero luego te van hablando Las nubes. brujas del pasado, te van hablando las nubes o te van hablando animales. Me gusta, es una lectura que al principio me resultó un poco compleja porque las historias no me terminaban de casar entre ellas. Es un puzzle que te van dando cada vez una esquina y a lo mejor hasta la mitad del libro no tiene las piezas del centro que dices, mira, pues esta esquina va aquí y está relacionada con esto por esto otro. Pero el final es muy bonito y yo sobre todo disfruté la segunda mitad del libro en el que ya era simplemente ir añadiendo piezas a un puzzle que ya tenía forma, eso es, y ya tenía cuerpo y ya era solo ir añadiéndole contenido y la verdad es que fue un libro que disfruté mucho. Qué bien. Pues seguro que lo vamos a disfrutar un montón también compartiéndolo. Y bueno, mi última pregunta tendría que ver con cuál es tu próximo viaje, ¿de dónde te vas, Hugo? ¿A dónde vas a llevar a los andantes de tus montañas? Pues el siguiente viaje que está ya confirmado, cerrado, porque la verdad es que ha sido un exitazo, es Azores. Que es un destino que a mí me encanta. Sí. No es un destino muy de montaña, es un destino del que se anda bastante porque al final vas haciendo como rutitas cortas a lo largo del día de venga tal, vamos a darle una vuelta a este lago o vamos a encadenar estos miradores o tal. No es un destino exigente, pero me gusta tanto cómo viven en las Azores. Gente que vive muy conectada a la naturaleza, no hay grandes ciudades, comen súper sano, viven muy tranquilos y es algo que relacionado con la naturaleza bestial que tienen hace que se estén muy bien en las Azores. Y es que a mí a veces me pasa como que es un viaje como muy mixto, ¿no? No es solo montaña, es montaña, pueblo, tal, ciudades o lugares con mucha gente como a veces se me hacen hostiles para trabajar en ellos, o cuando vas a ver un pueblo y está hasta arriba, ojo, si es que al final lo mío es la montaña, ¿no? No entiendo, o aquí me siento como un poco fuera de lugar. En Azores no me pasa, pues un poco, yo creo que todavía no está mega masificado y más en las fechas en las que vamos y la gente es muy tranquila y es muy amable y la verdad es que suelo intentar trabajar ahí un par de veces al año y siempre son viajes que pues, aterrizas el avión, alquilas la furgoneta y hay una curva derecha según sales del aeropuerto que empiezas a ver Ponta Delgada, que siento una sensación de alegría corporal con recordarla, que es como, ¡guau! Otra vez aquí, qué ganas, qué bien. Qué guay. ¿Es San Miguel la isla donde Sí, vais? vamos a San Miguel. Otros viajes más largos también intento incluir Pico para subir algo así un poco más guay, que es y además es una isla que contrasta mucho con San Miguel, pero en este de momento, como no nos han abierto los barquitos y no nos da tiempo a coger un avión, nos quedamos en San Miguel, que tiene mucho por hacer. Sí, yo estuve en San Miguel hace algunos años. Yo creo que tenía muchas ganas de ir a Azores por las ballenas, sí. por un libro. Por un libro. Leviatán o la ballena, ¿lo conoces? No. Pues habla de las Azores. Habla de las Azores porque habla de las ballenas. Y qué guay. Era un punto un punto donde se pescaban muchas ballenas y ahora donde se pueden ver ballenas, o sea que se hacen tours y tal. Y de hecho, el autor, este libro es maravilloso. Por ahí, no sé, por ahí podría ser para el club de lectura, pero el autor es un hombre que es un enamorado de las ballenas y este libro es un libro metaliterario porque él va desgranando Moby Dick y la historia de Moby Dick para hablar de cómo fue la pesca de las ballenas y luego contar cosas sobre las ballenas. Y él va haciendo todo un viaje hasta que en Azores se baña con una ballena.
Y entonces yo decía, yo quiero ir a Azores. A bañarme con una ballena. Que en ese momento no pude, pero bueno. Luego sí que en Costa Rica estuve muy cerca de bañarme. Vamos, estuve muy cerca de una ballena en el mar. Pero esto, a lo que voy, que yo me acuerdo de San Miguel, el color verde, que es como un verde que parece mentira, o sea, es decir, lo han coloreado, o sea, de película coloreada antigua, y que en las cunetas hay hortensias. Está hasta arriba de flores, una pasada. Y luego estos de los miradores, muchos lugares, es decir, es que aquí lo lógico sería volar. O sea, es como cuando... como que lo que... Y es una isla que yo siento que te hace mucho volar también. O sea, tiene unas diferencias de altura en espacios súper reducidos. De repente hay unas diferencias de altura que nosotros cuando hablamos en montaña de picos de miles de metros, bueno, está súper bien, pero nosotros en la ciudad estamos acostumbrados a estar en un 10º piso, que son 30 metros, y mirar para abajo y decir, esto es una atrocidad. Pues es que en la montaña, 30 metros es una cuestecita. Las rutas, normalmente, una ruta son 500, 600 metros de desnivel. Claro. Entonces, Azores, tú haces una ruta con un desnivel irrisorio de 100 metros, pero claro, es que te encuentras un acantilado sobre un cráter volcánico que estás 100 metros sobre él, que no ha sido de subir nada, has tardado 25 minutos, pero aún así da una impresión y da como una vista de pájaro que a mí me parece flipante. Pues nada, que vaya muy bien ese viaje. Seguro que sí. Ya iremos contando de Montaña Andante. Muchas gracias por ofrecerte así a contar de ti y de tu vida y tus decisiones. Y muchas gracias por continuar así iluminando los pasos de la gente que se atreve a acercarse a la montaña. Yo sobre todo agradecido de la gente que quiere venir conmigo. Eso. Y así, paso a paso, onda a onda, hemos llegado hasta el final de esta entrevista. ¿A qué da gusto escuchar a Hugo? Bueno, pues si te animas a hacer un viaje o una caminata con él, seguro que descubrirás muchas más curiosidades. Y nada, decirte que en la descripción del capítulo te dejo el enlace a Montaña Andante para que puedas ver algunos de los paisajes de los viajes de Hugo. También te pongo el enlace de Mercado de Pulgas, cuando era un podcast aislado, por si te apetece escuchar alguna otra entrevista que está por ahí. Y por si todavía tienes ganas de escuchar más podcasts, te dejo el enlace de Te Cuento a Gotas, un magazine cultural donde también durante mucho tiempo estuve participando, que hemos reactivado hace relativamente poco, y en el que en los orígenes están muchas de estas entrevistas de las que te hablaba al principio. Muchas gracias por escucharme. Si has pasado por aquí, me encantará leer tus comentarios y impresiones. Y si te ha gustado este episodio, compártelo. Nos vemos pronto. Hasta entonces, besos de rana.